México acaba de entrar en una contradicción que puede definir el rumbo político y económico de Claudia Sheinbaum durante los próximos años. Mientras algunos organismos internacionales advierten que el país podría registrar uno de los crecimientos más bajos de América Latina, dentro de México aparecen cifras que alimentan una lectura muy distinta a inversión extranjera en niveles históricos. Desempleo cercano al 2. Baifendres U. Expansión del empleo formal y una recuperación acumulada del salario mínimo que ha transformado el poder adquisitivo de millones de trabajadores. La pregunta, por tanto, ya no es solamente cuánto crece México. La pregunta es, ¿qué está intentando construir Sheinbaum detrás de esas cifras? Porque tres decisiones, aparentemente separadas, revelan una estrategia común: proteger recursos estratégicos, ampliar una infraestructura financiera pública y llevar energía a comunidades que durante décadas quedaron fuera de los circuitos económicos más rentables. La primera decisión fue políticamente explosiva. Después de que un panel del TEMEC cuestionara la política mexicana sobre el maíz transgénico para consumo humano, el gobierno no eligió una retirada silenciosa. Sheinbaum impulsó el blindaje constitucional del maíz nativo, convirtiendo una disputa comercial en un mensaje de soberanía. La señal era clara: hay activos que México no quiere dejar exclusivamente bajo las reglas del mercado internacional. Pero esa decisión también cambia el nivel del conflicto. Porque cuando un gobierno transforma una política agrícola en una cuestión constitucional, deja de discutir solamente importaciones, productividad o precios. Empieza a discutir quién tiene la última palabra. Y ahí aparece el segundo movimiento. El Banco del Bienestar se ha extendido hacia miles de localidades, incluidas zonas donde la banca privada nunca encontró incentivos suficientes para instalarse. Al mismo tiempo, la CFE avanza con electrificación y sistemas solares en comunidades históricamente marginadas. Por separado, estas políticas pueden parecer programas sociales. Juntas, forman otra cosa: alimentos, dinero y energía. Tres canales por donde circula poder económico. Si Claudia Sheinbaum está intentando cerrar las fugas de dependencia en esos tres frentes, entonces el verdadero debate no es si México crecerá unas décimas más o menos este año. El debate es cuánto cuesta sostener esa arquitectura, qué intereses empieza a tocar y cuánto tiempo puede resistir antes de que la presión fiscal, financiera y política se vuelva más intensa. Ahí comienza la batalla que realmente importa. Para entender por qué estas tres decisiones importan, hay que mirar el tablero completo que recibe Claudia Sheinbaum. México no está operando en un vacío. Está conectado profundamente con Estados Unidos. Depende de cadenas de suministro norteamericanas. Exporta la mayor parte de sus manufacturas hacia ese mercado y, al mismo tiempo, intenta conservar margen político para decidir sobre recursos considerados estratégicos. Ese equilibrio es extremadamente delicado. Por un lado, el país necesita inversión, estabilidad cambiaria y acceso comercial. Por otro, el gobierno de Sheinbaum busca demostrar que integración económica no significa subordinación automática. Esa tensión explica por qué un dato aparentemente técnico, como una proyección de crecimiento, puede convertirse rápidamente en una batalla política sobre el modelo de país. La narrativa crítica es sencilla: si México crece menos que otras economías latinoamericanas, entonces la estrategia gubernamental estaría fallando. Pero Sheinbaum tiene otra línea de defensa. Su gobierno puede señalar que el desempleo permanece en niveles bajos, que la inversión extranjera directa ha alcanzado cifras históricas y que el empleo formal continúa expandiéndose. El problema es que ninguna de esas cifras elimina las vulnerabilidades. Pemex mantiene una deuda superior a los 100,000 millones de dólares. El déficit fiscal presiona las cuentas públicas y cuanto más recursos destina el Estado a infraestructura, programas sociales y empresas públicas, más intensa se vuelve la discusión sobre sostenibilidad. Aquí aparece la diferencia estratégica. Sheinbaum no está presentando estas políticas únicamente como gasto. Las presenta, directa o indirectamente, como infraestructura de autonomía,
El maíz nativo protege un activo alimentario. El Banco del Bienestar intenta garantizar que millones de personas puedan recibir recursos sin depender completamente de intermediarios privados. La electrificación busca integrar territorios que durante décadas quedaron rezagados. Eso modifica la relación entre Estado y ciudadanía. En más de 1000 municipios, según los datos citados en el material de referencia, la banca privada no tiene presencia comparable a la del Banco del Bienestar. Para una familia rural, esa diferencia no es ideológica, es práctica. Significa poder recibir un apoyo, mover dinero o acumular un historial financiero sin viajar durante horas hasta una ciudad, y ahí Sheinbaum obtiene algo más que cobertura bancaria. Obtiene presencia estatal. Ese punto es crucial porque el poder político no se construye solamente con discursos. También se construye cuando una institución aparece físicamente donde antes no había ninguna. Una sucursal bancaria, una tarjeta, una conexión eléctrica o un sistema solar pueden parecer infraestructura menor desde Ciudad de México. En una comunidad aislada, pueden cambiar la percepción sobre quién gobierna y para quién gobierna. Pero esta misma expansión crea adversarios. Los sectores privados pueden cuestionar costos, eficiencia o competencia estatal. Los organismos internacionales pueden advertir sobre disciplina fiscal. Los socios comerciales pueden presionar cuando una política nacional afecta productos estratégicos o reglas pactadas previamente. La pregunta es, ¿cuánto margen tiene Sheinbaum para sostener el modelo cuando esas tres presiones coinciden? Porque el contraste regional también juega un papel político. El material de referencia coloca frente a México ejemplos como Argentina y Ecuador, economías que enfrentan fuertes compromisos de deuda y negociaciones permanentes con organismos multilaterales. La comparación busca construir una idea poderosa. Pagar internamente por autonomía puede ser costoso, pero ceder capacidad de decisión también tiene un precio. Esa es precisamente la apuesta de Sheinbaum. No demostrar que México está libre de riesgos, sino convencer de que los riesgos actuales son el costo de preservar capacidad de decisión futura. Y ahí surge la contradicción más importante. La inversión extranjera sigue entrando mientras el gobierno fortalece instrumentos públicos. El peso puede mantenerse competitivo mientras se discuten reformas de soberanía. Los programas sociales crecen mientras el Estado enfrenta restricciones fiscales. Eso significa que el proyecto todavía no ha llegado a su prueba definitiva. La verdadera prueba llegará cuando mantener esas tres herramientas exija elegir entre estabilidad inmediata y estrategia de largo plazo. Si te interesa entender esa tensión más allá de los titulares, conviene observar no solo cuánto gasta México, sino qué intenta conservar con ese gasto. Porque cuando el margen fiscal se estrecha, cada decisión deja de ser administrativa y se convierte en política. Y es precisamente en ese punto donde el conflicto que rodea a Claudia Sheinbaum empieza a dejar de ser económico para convertirse en una disputa abierta por el control del modelo mexicano. El conflicto empieza a volverse visible cuando las tres herramientas dejan de parecer políticas aisladas y comienzan a tocar intereses concretos. Para Claudia Sheinbaum, proteger el maíz, expandir la banca pública y fortalecer la infraestructura energética puede presentarse como una estrategia de soberanía. Para sus críticos, en cambio, esas mismas decisiones pueden interpretarse como una expansión excesiva del Estado, un riesgo fiscal y una señal de tensión con las reglas del comercio internacional. El primer frente es el maíz. Cuando un panel del TEMEC cuestionó la política mexicana sobre el maíz transgénico para consumo humano, el gobierno tenía dos caminos: ajustar su posición para reducir el conflicto comercial o elevar la disputa a un terreno político superior. Sheinbaum eligió el segundo. El blindaje constitucional convirtió una controversia técnica en una definición de Estado. Ese movimiento tiene una ventaja inmediata: dificulta que una presión externa obligue al gobierno a retroceder sin pagar un costo político interno. Pero también eleva la apuesta, porque cuanto más se presenta el maíz nativo como símbolo de identidad, soberanía y patrimonio genético, más difícil resulta negociar cualquier modificación futura sin que parezca una concesión. Sheinbaum gana margen frente al exterior, pero al mismo tiempo reduce su propio espacio para maniobrar.
El segundo frente es financiero. El Banco del Bienestar no compite únicamente por clientes, compite por presencia. Allí donde no existe una sucursal privada, la institución pública se convierte en el principal punto de contacto entre millones de ciudadanos y el sistema financiero formal. Eso fortalece la capacidad del gobierno para distribuir apoyos directamente, pero también abre una discusión inevitable sobre costos, eficiencia y dependencia de una estructura administrada por el Estado. Y entonces aparece el tercer frente, la energía. La expansión de la electrificación y de los sistemas solares en comunidades marginadas tiene un efecto social evidente, pero también refuerza una narrativa política. La infraestructura estratégica no puede quedar determinada únicamente por la rentabilidad inmediata. Ahí es donde las tres piezas empiezan a encajar. Sheinbaum está intentando demostrar que el Estado puede intervenir en sectores donde el mercado dejó vacíos durante décadas. Sus adversarios necesitan demostrar lo contrario, que esa intervención acumula compromisos fiscales que eventualmente terminarán debilitando las mismas políticas que pretende proteger. La deuda de Pemex es el punto más vulnerable de esa ofensiva crítica. Superar los 100,000 millones de dólares convierte cualquier discusión sobre soberanía energética en una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una estrategia de largo plazo cuando las obligaciones financieras presionan cada trimestre? Esa pregunta no tiene una respuesta simple. Y precisamente por eso el choque se vuelve político. Si Sheinbaum logra mantener inversión, empleo y estabilidad mientras consolida estas herramientas, podrá argumentar que México encontró una fórmula para ampliar autonomía sin aislarse. Si el déficit obliga a recortes fuertes, sus críticos dirán que el modelo intentó abarcar demasiado antes de asegurar su base financiera. Ese es el punto donde la narrativa cambia. Ya no se trata de 3 programas públicos. Se trata de una prueba de resistencia. Y el siguiente movimiento de Claudia Sheinbaum deberá revelar si estas estructuras son instrumentos permanentes de poder económico o apuestas que todavía dependen demasiado de un margen fiscal cada vez más estrecho. La presión, además, no llegará desde un solo actor. Puede venir simultáneamente de socios comerciales, calificadoras, sectores empresariales y opositores internos. Cada uno utilizará argumentos distintos, pero todos observarán el mismo indicador si el Estado conserva suficiente capacidad financiera para convertir su discurso de soberanía en resultados sostenibles. Ese será el verdadero campo de batalla. La clave para entender la estrategia de Claudia Sheinbaum está en dejar de mirar cada política por separado. El maíz, la banca pública y la electrificación no son necesariamente partes de un plan secreto perfectamente coordinado, pero sí pueden funcionar como piezas de una misma arquitectura, reducir puntos críticos de dependencia y aumentar la capacidad del Estado para intervenir cuando el mercado, los socios externos o las crisis limiten el margen de decisión nacional. La primera pieza es simbólica y material al mismo tiempo. El maíz nativo no solo representa identidad, también concentra biodiversidad, conocimiento agrícola acumulado durante generaciones y una posición estratégica que México no puede reproducir fácilmente si pierde control sobre sus semillas originarias. Cuando Sheinbaum respalda su protección constitucional, convierte ese patrimonio en una frontera política. El mensaje hacia adentro es que ciertos recursos no serán tratados como mercancías ordinarias. El mensaje hacia afuera es más delicado. La integración comercial tiene límites cuando entra en contacto con activos que el gobierno considera esenciales. Eso explica por qué la decisión puede generar apoyo interno y fricción externa al mismo tiempo. La segunda pieza es menos emocional, pero quizá más profunda. El Banco del Bienestar modifica la geografía financiera. Allí donde una comunidad dependía de intermediarios, traslados largos o instituciones privadas inexistentes, una red pública crea un canal directo entre el Estado y el ciudadano. Eso tiene consecuencias económicas, pero también políticas. Quien controla el canal de distribución reduce fricciones, obtiene información operativa y fortalece su capacidad para responder durante una emergencia. Sheinbaum hereda esa infraestructura, pero su desafío es transformarla de mecanismo de dispersión de apoyos en una herramienta financiera más completa.
Si las transferencias electrónicas, los pagos digitales y las cuentas públicas se vuelven suficientemente funcionales, el gobierno puede integrar a millones de personas que tradicionalmente permanecieron fuera de la banca formal. Pero si la plataforma falla, si los costos crecen demasiado o si la calidad del servicio no mejora, la misma red puede convertirse en símbolo de burocracia. Ahí está la primera vulnerabilidad estratégica. Construir presencia es más fácil que construir confianza duradera. La tercera pieza es la energía. Cuando la CFE electrifica comunidades aisladas o instala sistemas fotovoltaicos que reducen el gasto familiar, no solo entrega electricidad, cambia la estructura de costos de un hogar. Un ahorro mensual en energía puede convertirse en consumo local, inversión pequeña o capacidad de resistencia frente a una crisis. Ese efecto parece modesto cuando se observa una familia. Multiplicado por cientos de miles de personas, adquiere otra dimensión. Y aquí las tres herramientas se conectan. El maíz protege un recurso de origen. El Banco del Bienestar construye un canal financiero. La CFE garantiza infraestructura energética. Una protege el activo, otra mueve el dinero y la tercera sostiene la actividad económica cotidiana. Desde la perspectiva de Sheinbaum, esa combinación puede reducir vulnerabilidades estructurales sin romper con el comercio exterior. Ese detalle es fundamental. México no está intentando cerrar su economía. Sigue necesitando inversión extranjera, exportaciones y cooperación con Estados Unidos. La apuesta es más sofisticada: integrarse sin entregar completamente la capacidad de decisión sobre áreas consideradas estratégicas. Pero esa estrategia solo funciona si mantiene credibilidad fiscal. Aquí aparece el punto que puede desmontar todo el diseño. Pemex arrastra una deuda superior a los 100,000 millones de dólares. El déficit fiscal limita la capacidad de expansión. Cada nueva obra, subsidio o programa compite por recursos con salud, seguridad, educación e infraestructura. Por eso Sheinbaum enfrenta una ecuación difícil: proteger el largo plazo sin perder el control del corto plazo. Si reduce demasiado rápido el gasto, puede debilitar las herramientas que pretende consolidar. Si mantiene una expansión demasiado agresiva, puede aumentar presiones fiscales y dar argumentos a quienes advierten que el modelo no es sostenible. La jugada estratégica consiste entonces en secuenciar. Primero, consolidar las estructuras que generan efectos permanentes. Después, reducir costos, elevar eficiencia y evitar que cada instrumento dependa indefinidamente de transferencias crecientes. Eso también explica por qué los próximos trimestres serán decisivos. No bastará con mostrar nuevas sucursales, nuevas conexiones eléctricas o nuevas reformas. Sheinbaum tendrá que demostrar que esas estructuras producen productividad, inclusión y capacidad económica suficiente para justificar su costo. Si lo consigue, podrá convertir una política social en una narrativa de soberanía moderna. Si no lo consigue, sus adversarios no necesitarán destruir las tres herramientas. Bastará con demostrar que el Estado no tiene recursos para sostenerlas. Y esa es quizá la batalla más importante: no quién controla el discurso, sino quién logra demostrar que su modelo puede sobrevivir al tiempo. Para Claudia Sheinbaum, el problema ya no es diseñar la arquitectura. El problema es demostrar que puede sobrevivir. Y ahí empieza la fase más difícil. Porque proteger maíz, ampliar banca pública y extender infraestructura energética genera beneficios visibles, pero también compromisos que se acumulan en el presupuesto y en la relación de México con sus socios económicos. El primer escenario es el más favorable para el gobierno. Si la inversión extranjera se mantiene fuerte, el empleo formal continúa creciendo y la presión fiscal empieza a estabilizarse. Sheinbaum podría presentar estas tres herramientas como evidencia de que México encontró una forma de combinar apertura económica con mayor autonomía interna. No sería aislamiento, sería integración con límites definidos. Ese resultado tendría un efecto político inmediato. Otros gobiernos latinoamericanos observarían que la soberanía económica no necesariamente exige romper con los mercados internacionales.
Podrían intentar replicar algunos componentes banca pública en zonas excluidas, mayor control sobre recursos estratégicos o inversión energética enfocada en comunidades con menor cobertura. En ese escenario, México ganaría influencia no porque imponga un modelo, sino porque ofrece un precedente, pero existe un segundo escenario. Las estructuras sobreviven, aunque el resto de la región no las imite. México mantiene su red financiera popular, consolida la electrificación y protege recursos sensibles, mientras países con mayores restricciones externas continúan dependiendo de negociaciones frecuentes con organismos multilaterales. La consecuencia sería una brecha menos visible que una crisis, pero potencialmente más duradera, una diferencia en capacidad de decisión. Un país que conserva instrumentos financieros, energéticos y regulatorios propios puede reaccionar de manera distinta frente a una recesión, una crisis de precios o un cambio brusco en las condiciones internacionales. Esa flexibilidad es difícil de medir en una sola cifra de crecimiento, pero puede convertirse en una ventaja cuando llega una perturbación. Por eso Sheinbaum tiene incentivos para defender el modelo, incluso si sus resultados no son espectaculares en el corto plazo. Sin embargo, el tercer escenario es el más peligroso. La presión fiscal podría llegar antes de que las tres herramientas maduren. Pemex sigue siendo una carga financiera enorme. El déficit limita el espacio de maniobra. Si el crecimiento pierde fuerza y los ingresos públicos no acompañan el ritmo del gasto, el gobierno podría verse obligado a elegir qué proteger y qué recortar. Ese momento revelaría la verdadera jerarquía de prioridades de Sheinbaum. Blindaría primero la infraestructura social, ajustaría transferencias, reduciría inversión pública, buscaría mayor participación privada. Cada opción tendría un costo político distinto, y sus adversarios esperarían precisamente esa fractura. Porque una estrategia de largo plazo puede ser derrotada sin demostrar que estaba equivocada. Basta con que el corto plazo obligue al gobierno a abandonarla antes de que produzca todos sus efectos. Ahí está la paradoja central. Sheinbaum necesita tiempo para probar que estas estructuras generan autonomía, pero necesita resultados suficientes en el presente para comprar ese tiempo. Ese equilibrio también determinará su relación con Estados Unidos. México puede defender decisiones soberanas, pero no puede ignorar que su principal mercado exterior está al norte. Cada conflicto comercial deberá administrarse sin convertir una disputa específica en una ruptura más amplia. La habilidad política estará en marcar límites sin destruir la interdependencia. Si te parece que esta es la parte decisiva, observa los próximos indicadores con otra pregunta en mente. No solo cuánto crece México, sino qué capacidad conserva para decidir cuando las condiciones empeoran. Porque esa es la prueba que ningún discurso puede evitar. En los próximos años, Claudia Sheinbaum será juzgada por dos resultados simultáneos si logra mantener estabilidad macroeconómica y si consigue que las nuevas capacidades públicas sean suficientemente eficientes para justificar su costo. Si solo consigue lo primero, habrá administrado bien el presente, pero no habrá cambiado la estructura. Si solo consigue lo segundo, pero pierde estabilidad, sus adversarios podrán utilizar la crisis para desmontar gran parte del proyecto. Necesita ambas cosas, y por eso el desenlace todavía está abierto. Las tres herramientas ya están sobre el tablero. Los beneficios potenciales son reales, pero también lo son las restricciones. Lo que viene ahora no será una discusión teórica sobre soberanía, será una prueba concreta de presupuesto, productividad, confianza e instituciones. Y esa prueba llevará a Sheinbaum al punto más incómodo de cualquier proyecto de poder decidir cuánto riesgo está dispuesta a asumir hoy para preservar margen de decisión mañana. El desenlace de esta historia no depende de un discurso, de una reforma aislada ni de una cifra trimestral. Depende de si Claudia Sheinbaum logra demostrar que las tres herramientas que hoy sostienen su narrativa pueden sobrevivir cuando desaparezca el margen de comodidad. El maíz protegido constitucionalmente representa una frontera política, el Banco del Bienestar representa presencia financiera, la expansión eléctrica de la CFE representa infraestructura básica,
Pero ninguna de esas piezas tendrá valor estratégico si el Estado no consigue financiarlas, administrarlas y convertirlas en capacidades permanentes. Ahí está el verdadero examen de Sheinbaum. Porque la soberanía no se mide solamente por cuántas decisiones puede tomar un gobierno sin pedir permiso. También se mide por cuánto tiempo puede sostener esas decisiones sin perder estabilidad. Inversión, empleo o credibilidad. México, según los datos utilizados en este debate, todavía conserva fortalezas importantes. La inversión extranjera sigue mostrando dinamismo, el desempleo permanece bajo, el empleo formal ha avanzado, pero al mismo tiempo, la deuda de Pemex y la presión fiscal recuerdan que ninguna arquitectura de autonomía es gratuita. Por eso los próximos trimestres serán decisivos. Si Sheinbaum logra contener las tensiones fiscales mientras las nuevas estructuras públicas maduran, podrá presentar su gobierno como algo más que una continuidad política. Podrá afirmar que México construyó capacidad de decisión sin renunciar a su integración con el mundo, pero si el costo financiero obliga a retroceder antes de tiempo, la lectura será completamente distinta. Sus adversarios dirán que el proyecto confundió soberanía con gasto y que prometió una autonomía que las cuentas públicas nunca pudieron sostener. Esa disputa todavía no está resuelta. Y quizá por eso esta historia importa más que cualquier titular sobre crecimiento. No estamos observando solamente una pelea por el maíz, por una red bancaria o por nuevas conexiones eléctricas. Estamos observando una batalla sobre quién controla los mecanismos que permiten a un país resistir una crisis y decidir qué sacrifica cuando los recursos escasean. Si crees que Claudia Sheinbaum está construyendo una estrategia capaz de resistir esa prueba, escribe visión. Si crees que la presión fiscal terminará imponiendo sus límites, escribe riesgo, porque el tablero ya está montado. Ahora falta saber si México está construyendo una arquitectura duradera o si el tiempo terminará siendo el adversario más poderoso de Claudia Sheinbaum.